A ver, ¿cómo se puede llevar una vida de fe que sea práctica, de verdad, en el día a día? Pues según el texto El pan de este día de Joshua, que es el que vamos a analizar hoy, todo se reduce a un plan con 3 partes fundamentales. Vamos a meternos de lleno en esta especie de hoja de ruta para una vida piadosa, explorando lo que son el mandamiento, la enseñanza y la reprensión. La idea principal de todo esto se encuentra aquí, en este único versículo de Proverbios. Es que es un modelo superpotente, con 3 elementos que tienen que funcionar juntos. Vamos a ver cada uno por separado para entender cómo encajan. Empecemos por el principio, como tiene que ser. El primer pilar, según nos cuenta Joshua, es el mandamiento, y lo describe como una lámpara para nuestro camino. Entonces, ¿qué es exactamente un mandamiento en este contexto? Pues básicamente es una directriz, una orden que viene de arriba y que está pensada para guiar nuestras acciones. El autor, Joshua, insiste mucho en que no se trata de una carga, sino de algo que se establece para nuestro propio bien. Para que lo veamos más claro, el texto de El pan de este día nos pone un ejemplo muy bueno. La historia de aquel joven que desde que era un crío había seguido todas las reglas al pie de la letra. Él, por así decirlo, ya tenía la lámpara en la mano, sabía por dónde tenía que ir. Su respuesta es que lo dice todo, ¿verdad? Tenía la obediencia, cumplía, pero como se ve en la historia, a pesar de tener un historial impecable, algo muy importante faltaba en su vida. La lámpara estaba ahí, sí, pero no era suficiente. Y aquí es donde está el punto clave de todo esto. El mandamiento por sí solo, como vemos aquí, es como una lámpara sin aceite, sin luz. Es un conjunto de reglas que se pueden repetir, sí, pero sin entenderlas. Es como seguir órdenes a ciegas. No lleva una vida con un propósito real. Esta es la pregunta del millón que plantea el texto. Nos obliga a pensar en los límites de simplemente cumplir una norma y en por qué necesitamos el siguiente elemento. Pasamos ahora al segundo pilar, la enseñanza. Si el mandamiento es la lámpara, la enseñanza es la luz que hace que esa lámpara sirva para algo. La enseñanza es el porqué detrás del qué. No se trata solo de conocer la regla, sino de pillar su espíritu, su propósito. Es la instrucción que, según Joshua, nos permite caminar con seguridad y no perdernos. El texto original crea una metáfora muy potente para explicar cómo se relacionan estas dos cosas, y empieza así de simple. Para llegar a esta conclusión tan clara, la enseñanza es el combustible, lo que hace que el mandamiento funcione. Sin ella, el mandamiento es solo un objeto, una norma vacía que no puede iluminar nada. Y aquí, el texto de El pan de este día llega al corazón de su argumento. Identifica esta enseñanza, esta luz, con una persona, con Jesús, que es quien encarna esa instrucción que da vida y sentido a los mandamientos. Esta cita lo clava, refuerza esa idea a la perfección. La enseñanza no es un conjunto de ideas abstractas. Según esta visión, es una presencia viva que saca a la gente de la oscuridad de la simple obediencia y la lleva a la luz del entendimiento. Muy bien, tenemos la lámpara y tenemos la luz. Pero, seamos sinceros, ¿qué pasa cuando alguien se desvía de ese camino iluminado? Pues aquí es donde entra en juego el tercer elemento, la reprensión. Ojo que es importante entender esto bien. Según el texto de Josué, la reprensión no es un simple castigo, es más bien una instrucción correctiva, una forma de guiar a la persona de vuelta al camino correcto. El texto presenta la reprensión como un proceso que construye, no que destruye. Primero, instruye, te hace ver el error. Luego, te lleva al arrepentimiento. Y finalmente, salva, te devuelve al camino de vida. No es un callejón sin salida, sino una ruta de vuelta. Y lo más interesante es esto. El texto sugiere que aceptar esa corrección no es una humillación, sino todo lo contrario. Es como una puerta que se abre a una comprensión espiritual mucho más profunda, a una conexión más real. Venga, pues ahora vamos a juntar todas las piezas, porque no son 3 ideas separadas, sino un único sistema, un todo que funciona en conjunto para una vida de fe. Así es como funciona el engranaje. El mandamiento pone la estructura, la lámpara. La enseñanza le da sentido y utilidad, la luz. Y la reprensión, pues es como el GPS que recalcula la ruta cuando nos equivocamos. Cada pieza es incompleta sin las otras. Al final, todo este sistema nos lleva a un punto de decisión. El texto del pan de este día termina con una elección muy potente, la consecuencia de aceptar o rechazar este modelo de vida. La elección no podría ser más directa. Por un lado, la voluntad de escuchar y obedecer, que lleva a algo bueno. Por otro, el rechazo y la rebeldía, que llevan a una consecuencia, pues, bastante drástica. El texto nos deja con el peso de esta decisión encima.
Y así, el texto nos deja esta primera pregunta en el aire para la reflexión. ¿Qué revela la manera de reaccionar ante una corrección sobre las ganas que se tienen de ser transformado? La forma en que uno encaja una crítica dice mucho sobre la voluntad real de cambiar y crecer. Y la pregunta final, que lo resume todo, nos invita a una autoevaluación. ¿Se tiene solo la lámpara, las reglas, o se está viviendo de verdad en la luz, con el entendimiento y el propósito que, según el texto, solo la enseñanza puede dar? Una pregunta que resuena mucho más allá del final de esta exposición.